El Sahel ha encendido una chispa que amenaza con incendiar todo el continente africano. ¿Presenciamos el nacimiento de una nueva potencia o estamos al borde de una guerra de dimensiones mundiales? Por primera vez en la historia reciente, Burkina Faso, Mali y Níger han formado una fuerza militar conjunta. Un bloque bajo un solo mando, con una sola misión: romper las cadenas de la influencia occidental y reclamar una verdadera independencia africana. El apoyo ruso es mucho más que un detalle. Ingenieros y asesores militares rusos llegan al Sahel mientras Francia y Estados Unidos observan, entre la rabia y la incertidumbre. Lo que se juega aquí no es solo el control de una región, sino el futuro geopolítico de África y su lugar en el mundo. El cambio es tan profundo que el mundo entero no está preparado para lo que viene. Países que durante décadas fueron tratados como peones, ahora toman las riendas, se arman y recuperan sus recursos, decididos a lograr una segunda independencia. Ignorar este momento sería cerrar los ojos a la posibilidad de una África soberana, o ser testigos de una guerra total, cuyo impacto podría sacudir el planeta entero. Para entender cómo hemos llegado a este punto de quiebre, debemos mirar atrás y ver cómo el Sahel se transformó en el epicentro de una nueva revolución africana. El conflicto en el Sahel no surgió de la nada. Todo comenzó con una larga historia de explotación y resistencia. Durante décadas, Francia dictó el destino de África francófona a su voluntad. Ese ciclo de dominio ha llegado a su fin. El Sahel, esa extensa franja que atraviesa el corazón del continente, fue durante casi un siglo el bastión del poder francés. Control militar, económico y simbólico, todo bajo la bandera de París. El colonialismo francés no solo saqueó recursos, impuso fronteras artificiales, desmanteló sistemas tradicionales y creó economías dependientes. Francia controlaba la moneda, dictaba las reglas y mantenía tropas listas para sofocar cualquier atisbo de rebeldía. El Sahel era mucho más que un territorio. Era el laboratorio de la sumisión y la extracción. Por ejemplo, durante la década de 1960, tras la independencia formal de muchos países africanos, Francia logró mantener el control efectivo sobre sus excolonias a través del llamado Françafrique. Bajo este sistema, los líderes africanos que aceptaban las condiciones de París recibían apoyo, mientras que quienes se rebelaban enfrentaban golpes de Estado orquestados o sanciones económicas. Esto ocurrió en países como Togo, Costa de Marfil y República Centroafricana, donde los gobiernos que intentaron desafiar a Francia fueron rápidamente reemplazados por figuras más afines. De todos los recursos robados, uno resalta con una luz amarga: el uranio de Níger. Por más de medio siglo, este mineral dio energía a París, sostuvo la industria francesa y alimentó el lujo europeo. Mientras tanto, la mayoría de los nigerinos vivían en la pobreza, sin acceso siquiera a electricidad básica. El uranio, símbolo de orgullo para Francia, fue una fuente de miseria y humillación para sus verdaderos dueños. La paradoja es brutal. Mientras el 80% de la energía nuclear francesa dependía del uranio nigerino, cerca del 90% de la población de Níger vivía sin acceso a electricidad. Es como si la riqueza del subsuelo se evaporara directamente hacia Europa, dejando tras de sí solo polvo y promesas rotas. Este patrón de desigualdad se repitió en otros países. El petróleo angoleño, el cacao marfileño y el oro maliense siguieron el mismo destino de extracción y beneficio externo. Este desequilibrio sembró una semilla de revolución silenciosa. En los últimos años, Burkina Faso, Mali y Níger dieron pasos inéditos. Propusieron un pasaporte conjunto, debatieron una moneda propia e imaginaron un banco central africano. Eran señales claras de hartazgo ante la tutela europea y la urgencia de una soberanía real. La idea de una moneda común, por ejemplo, recuerda a la creación del euro en Europa, que buscaba blindar las economías del continente frente a crisis externas. Sin embargo, en África, este paso representa algo diferente. Cortar de raíz la dependencia del franco CFA, una moneda colonial impuesta por Francia y gestionada desde París.
Adoptar una moneda propia sería como romper las cadenas que durante más de 60 años han atado las economías del Sahel al vaivén de intereses ajenos. Pero el Sahel no solo busca independencia administrativa. Hoy se está transformando en el corazón de la revolución africana. Aquí, el pasado colonial choca de frente con la determinación de un continente que aspira a decidir su propio futuro. La ruptura no es solo política, es cultural, económica y existencial. Ignorar este pasado es peligroso. Cuando se olvida la historia del saqueo y la manipulación, el ciclo de dominio externo acecha con repetirse. Por eso, entender la lucha del Sahel no es mirar atrás, es prepararse para lo que viene. Francia ha perdido el monopolio sobre el destino africano, y Occidente ya no dicta todas las reglas. Hoy, el Sahel es símbolo y campo de batalla, donde las viejas cadenas se oxidan y una nueva era comienza a forjarse con sangre, sudor y convicción propia. Para ver la magnitud de este cambio, basta comparar con lo ocurrido en Asia a finales del siglo XX. Cuando Vietnam logró expulsar a las fuerzas estadounidenses y francesas, marcó un antes y un después en la geopolítica regional. Del mismo modo, la revolución del Sahel podría inspirar a países como Ghana, Etiopía o Sudán a seguir un camino propio, lejos de la tutela extranjera. Pero este despertar no ocurre en el vacío. El siguiente paso será decisivo. La formación de una fuerza militar conjunta que desafía abiertamente el legado francés. La guerra ya no es una amenaza abstracta ni distante. La reciente alianza militar del Sahel la convierte en una posibilidad casi inevitable. Burkina Faso, Malí y Níger han tomado una decisión histórica. Fusionan sus ejércitos bajo un único mando, con el cuartel general en Níger. Rompen así con décadas de fragmentación y dependencia, y por primera vez prometen que un ataque contra uno será respondido por todos. Imponen una lógica de autodefensa colectiva que África francófona jamás había conocido. Este movimiento radical no ocurre en el vacío. Rusia entra en escena con precisión calculada, enviando técnicos, ingenieros y recursos. En tierras nigerinas se levantan fábricas de armamento y reactores nucleares. El uranio, antes explotado por intereses extranjeros, ahora alimenta la seguridad y la independencia energética de la región. Por primera vez, el Sahel produce tanques, drones y misiles bajo su propio control, sin supervisión ni frenos externos. Un ejemplo concreto es la construcción de la planta de ensamblaje de drones en Niamey, capital de Níger. Este proyecto, realizado en colaboración con ingenieros rusos, permite al Sahel vigilar sus vastas fronteras y anticipar movimientos de grupos armados o incursiones extranjeras. Además, la inversión en laboratorios de investigación militar local está formando a una nueva generación de técnicos y científicos africanos, capaces de desarrollar tecnología propia, adaptada a las necesidades del territorio. La respuesta de Francia es furiosa. París, que durante generaciones manejó los hilos políticos y económicos de estos países, amenaza con represalias implacables, chantaje económico, manipulación migratoria, sabotajes e incluso intentos de golpes de Estado. La presión sube. Los sabotajes encubiertos ya han comenzado a sacudir la región. Estados Unidos tampoco permanece al margen. Washington percibe la nueva alianza como un desafío directo a la influencia de la OTAN y al acceso a recursos estratégicos. Bajo el pretexto de la lucha contra el terrorismo, multiplica su presencia militar y operaciones encubiertas, decidido a no perder su posición en el corazón de África. China, mientras tanto, avanza con discreción. Invierte en carreteras, infraestructura y energía, apostando por la estabilidad y el desarrollo económico. Pekín se posiciona como socio imprescindible, ofreciendo alternativas a la dependencia occidental y ganando terreno como aliado estratégico del Sahel. El resultado es una estrategia de defensa sin precedentes. Ante cualquier agresión, los tres países responderán como uno solo. El mensaje es claro y desafiante. Las potencias extranjeras ya no pueden explotar fisuras internas.
La fuerza colectiva del Sahel transforma la región en un muro de resistencia y, al mismo tiempo, en el objetivo principal de Occidente. Pero este fortalecimiento exige un precio alto. Para las potencias occidentales, está en juego su sobrevivencia económica y su dominio geopolítico. Para el Sahel y para África, la apuesta es la soberanía real, el control genuino de sus recursos y la esperanza de una segunda independencia capaz de inspirar a todo el continente. En medio de este choque titánico de intereses globales, la región se acerca a una encrucijada. ¿Qué caminos quedan realmente abiertos y cuáles serán las consecuencias de cada decisión? A medida que la tensión crece, cada actor internacional mueve sus piezas con cautela y agresividad. El futuro del Sahel, y tal vez de África entera, pende de un delicado equilibrio. ¿Estamos ante el nacimiento de una segunda independencia africana o frente al umbral de la primera gran guerra continental del siglo XXI? En el corazón del Sahel, Burkina Faso, Malí y Níger han sellado una alianza inédita, respaldados por Rusia, desafiando abiertamente a Occidente. Si logran resistir y consolidar su autonomía, su ejemplo podría incendiar el continente. Desde Argelia hasta Senegal, otras naciones verían en esta rebelión una invitación a romper cadenas centenarias y reclamar su propio destino. El temor recorre las capitales occidentales. Francia y Estados Unidos saben que perder el acceso al uranio, el oro y los minerales del Sahel no sería solamente una derrota económica, sino también política y simbólica. Su posición global está amenazada y la respuesta no se hace esperar. Sanciones económicas, bloqueos comerciales y amenazas de intervención militar bajo el disfraz de protección se preparan en silencio. Pero el Sahel no se prepara solo para una guerra de balas. Sus líderes comprenden que la batalla será total. En el frente económico, apuestan por una moneda común, nacionalizan recursos y potencian el comercio interno. En el frente social, millones de ciudadanos se movilizan. La resistencia ya no es solo tarea de soldados, sino de todo un pueblo decidido a defender su cultura y dignidad. La autogestión y la economía de resistencia se convierten en armas clave. La población aprende a vivir con menos importaciones, se organiza en cooperativas y prioriza la producción local. En vez de huir, los jóvenes se suman a las filas de defensa civil o a brigadas de reconstrucción. El mensaje es contundente. Ningún embargo ni sanción doblegará a una sociedad que se niega a arrodillarse. En este escenario, Rusia y China emergen como aliados estratégicos. Moscú ofrece entrenamiento militar y tecnología, mientras Pekín invierte en infraestructura y abre mercados alternativos. Sin embargo, ambos gigantes buscan ventajas, acceso privilegiado a recursos y una influencia geopolítica que debilite a Occidente. Su alianza con el Sahel es pragmática, nunca incondicional. La gran incógnita: ¿podrá Francia sobrevivir a la pérdida de su antiguo imperio africano? Si el Sahel resiste los embates económicos y militares, el efecto dominó podría ser inmediato. Costa de Marfil, Senegal, Chad y Camerún podrían sumarse, acelerando el colapso de la influencia francesa en la región. Occidente teme que, si cae el Sahel, toda su arquitectura de poder en África se derrumbe. La tensión crece en todos los frentes: ciberataques, sabotajes, campañas mediáticas y una guerra psicológica buscan dividir y desmoralizar a la población. Pero la unidad que nace del desafío parece más fuerte que nunca. El Sahel se alza como símbolo de una África que ya no acepta ser espectadora. Mientras el mundo contiene el aliento, la pregunta central sigue sin respuesta. ¿Puede el Sahel sostener esta resistencia sin fracturarse desde dentro? El próximo capítulo decidirá si la esperanza se convierte en victoria o en ruina. No se trata solo de una guerra de armas. Es una batalla de dignidad, de economía y de espíritu colectivo. El Sahel enseña que la fuerza real surge de la unión total del pueblo, de la soberanía conquistada y de la creación de un sistema político y económico genuinamente africano. Una lección clave es la producción local de armamento.
Burkina Faso, Mali y Níger ya no esperan ayuda ni concesiones externas. Fábricas de armas, vehículos blindados y drones nacen en suelo africano, gracias al saber propio y la cooperación estratégica de aliados ajenos a Occidente. Esta decisión rompe cadenas históricas y marca el surgimiento de una autonomía militar nunca vista en la región. Para dimensionar la importancia de esta autarquía militar, basta recordar el caso de Israel tras su independencia en 1948. Rodeado de enemigos, el país apostó por desarrollar su industria armamentística y formó alianzas estratégicas, lo que le permitió resistir embargos y sobrevivir a múltiples guerras. El Sahel sigue esa lógica, adaptándola a su contexto y recursos. La resistencia, sin embargo, no se libra solo en los cuarteles. En el Sahel, la sociedad entera responde. Campesinos aseguran el alimento, maestros cultivan conciencia crítica, comerciantes sostienen el flujo económico y soldados defienden la tierra. Cada ciudadano es un eslabón vital en esta maquinaria colectiva. La guerra moderna es total. Todos luchan, todos resisten. La inteligencia compartida es otra herramienta fundamental. Los servicios de información de los tres países operan ahora como una sola red, anticipando ataques, identificando amenazas y frustrando intentos de infiltración enemiga. Barrios y aldeas se organizan para protegerse, convirtiendo cada rincón del Sahel en un muro contra el sabotaje y la desestabilización. En el centro de esta revolución está la ruptura con la moneda colonial. Abandonar el franco CFA y crear un sistema financiero propio significa adueñarse de los recursos, decidir sobre el crédito y detener el saqueo. El dinero deja de fugarse a bancos extranjeros y se reinvierte en escuelas, hospitales e infraestructura para el pueblo. La unidad popular es la verdadera fuerza. Nadie mira desde lejos. El ciudadano común comparte destino con el soldado y el dirigente. Esta cohesión vuelve la resistencia indestructible, porque todos luchan por la misma causa. La nación se transforma en una sola voz y un solo puño frente al adversario. La lección más poderosa es la independencia total. No depender jamás de potencias externas para el desarrollo o la defensa. El Sahel demuestra que la emancipación es posible solo cuando el pueblo toma el control de su presente y su futuro, sin esperar salvadores ni aceptar condiciones ajenas. Ignorar estas lecciones sería un error fatal. Si otros países no aprenden del Sahel, arriesgan la fragmentación, el saqueo y la pérdida de dignidad. El destino de África se decide hoy, no solo en el terreno político o militar, sino en la capacidad de construir modelos propios, integrales y soberanos. Todo converge en una pregunta decisiva. ¿Será el Sahel la chispa que transforme para siempre el destino de África? Pero la reacción internacional no se ha hecho esperar. ¿Cómo responderán las potencias extranjeras ante este nuevo desafío africano? El Sahel ha hablado, y el mundo contiene el aliento. ¿Estamos ante el nacimiento de una segunda independencia africana o ante el preludio de una guerra aún mayor? Lo que ocurre hoy en Burkina Faso, Mali y Níger trasciende lo local. Por primera vez en la historia moderna, tres naciones africanas francófonas deciden romper las cadenas de la influencia extranjera y reescribir su destino por sí mismas. La creación de una fuerza militar conjunta, apoyada por Rusia, es mucho más que un simple despliegue de soldados. Es una declaración. Los recursos, la dignidad y el futuro de África ya no se deciden en París ni en Washington. Es el grito de respuesta a siglos de explotación y promesas incumplidas. Pero este momento encierra una advertencia. Ignorar el Sahel hoy es cerrar los ojos ante una oportunidad única, presenciar o incluso formar parte de lo que podría ser el renacimiento de todo un continente. Aquí se juega la independencia real de millones y un modelo a seguir para las futuras generaciones africanas. Las potencias extranjeras miran con recelo. Francia teme perder su papel histórico. Estados Unidos observa el avance ruso y se inquieta. Mientras tanto, en el Sahel, la unidad se forja a contrarreloj,
conscientes de que sus actos pueden atraer tanto esperanza como amenazas de quienes siempre buscaron dividirlos. Quienes ven nacer este ejército común no solo observan vehículos blindados, ven el símbolo de una África que ya no pide permiso, de una África que exige respeto y que, tal vez, está a punto de desencadenar una ola de emancipación capaz de sacudir el equilibrio global. Hoy, la pregunta no es si habrá reacción exterior, sino si el mundo está listo para el cambio inevitable. El Sahel ha dado el primer paso. Ahora, la historia espera. El siguiente paso, entonces, corresponde a cómo cada nación y cada ciudadano reaccionará ante este nuevo panorama. En las próximas semanas y meses, podríamos ver intentos de sabotaje, campañas de desinformación y presiones diplomáticas sin precedentes. Pero también podría emerger una ola de solidaridad africana, un renacimiento del panafricanismo que inspire movimientos similares en el África austral, oriental y central. Para quienes buscan caminos prácticos, hay lecciones inmediatas. Fortalecer la educación política en las comunidades, diversificar fuentes de energía más allá del uranio, crear fondos soberanos para gestionar la riqueza natural y establecer alianzas comerciales dentro de África. Estos pasos, aunque complejos, marcarán la diferencia entre la independencia real y la ilusión de libertad. En este contexto, la vigilancia ciudadana y la transparencia serán esenciales. Solo una ciudadanía informada y movilizada puede garantizar que los nuevos líderes no repitan los errores del pasado y que la independencia conquistada no sea traicionada desde dentro. Así, la chispa del Sahel podría convertirse en el incendio liberador de todo un continente, o apagarse bajo el peso de intereses externos y divisiones internas. La historia, sin embargo, no está escrita. La elección y la responsabilidad recae ahora sobre los hombros de millones de africanos y de una comunidad internacional obligada a replantearse sus relaciones con África. El futuro de África está en juego. Y lo que comenzó en el Sahel puede, en los próximos años, redibujar el mapa geopolítico mundial. El mundo observa, pero solo África puede decidir si esta nueva llama se convierte en luz o en cenizas.